Bueno, considerando que por alguna razón el sitio de anoche no quedó con ninguna información grabada, voy a proceder a compartir la información de los ejercicios que trabajamos básicamente para que queden como referencia en el proceso de sus actividades. Los ejercicios que propusimos en la noche de ayer fue B, X tal que X que pertenece a los naturales, X es un número primo y está en un rango menor o igual a 2 y menor a 19. Se sugería leer detenidamente cada uno de los enunciados que han seleccionado. En este caso, entonces, que son números naturales, que es el número que vamos a encontrar, o los números que vamos a encontrar de este conjunto, son números primos que están además en un rango, recordando que este símbolo que aparece allí escrito es el de la I, que a nivel de lenguaje matemático se utiliza inverso la V, y que este conjunto también tiene como consideración que el valor está entre 2, donde es menor o igual, y 19, que como no tiene el menor o igual acá, junto a 19 quiere decir que no debo considerar el 19 dentro de ese conjunto. Entonces, de esta forma he tomado una recta numérica, realizo mi recta numérica y considero los valores que deben incluirse dentro del conjunto. Para el caso, entonces hablamos del 2, del 3, del 5, 7, 11, 13 y 17. Un número binario, entonces, perdón, cardinal, número cardinal, eh, sería igual a 7 y 7 es el número de elementos que contiene el conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como podemos contar los elementos, es un conjunto finito. Nuestro otro conjunto es en C, un número que está entre X, que pertenece a los enteros, que es un número par que está en un rango de menos 4 y menor o igual a 6, pero que debemos considerar que además de ser un número par, está en un valor que no incluye el menos 4 y que va hasta inclusive el 6. Entonces, allí entonces tomamos los valores de menos 2, el 2, el 0, el 2, el 4 y el 6. Es decir, que el cardinal de este conjunto, eh, perdón, el, si el número cardinal de este conjunto es 5, inclusive repartimos de esta novedad que encontramos aquí. Entonces el conjunto que vamos a determinar es el conjunto C y su número de elementos es 5. Tiene como característica que es un número infinito. Infinito. ¿Por qué? Porque podemos contar los elementos que están dentro de este conjunto. De igual manera, trabajamos este planteamiento de esas operaciones. Dimos como una opción muy adecuada a trabajar el Paint, porque es una herramienta que nos permite visualizar de una forma clara las operaciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que estamos trabajando ya para que tengamos esta claridad. Un segundo, trabajo con la misma información de tal forma que podamos visualizar este conjunto y con las operaciones que estaban allí planteadas. Entonces, básicamente lo que tratamos de manejar anoche fue esto. Entonces, mi primer ejercicio me dice que es de complemento. Entonces, vamos a decir que es de complemento. Recordemos que el complemento de un conjunto solo que está por fuera de este complemento que me permitiría llegar a ser el universal. Para el caso
Ese color naranja es el que representa el complemento en B. Y vamos a visualizar que es la intersección entre AC. La intersección entre AC es esta. Entonces, hablamos de, podemos usar esta formulación. Aquí la tengo que ver. Tengo acá de referencia para cuando vayamos a realizar nuestras operaciones. Entonces aquí la tengo. Entonces, decimos con respecto a esta primera, estamos generando nuestro conjunto. Entonces aquí decimos, debemos identificar aquellos elementos que cumplen con rango. Entonces en este, ¿cuáles son los rangos? Entonces estamos hablando. ¿Cuál sería esos elementos que están en B, y que no están en la intersección entre A y C? En B complementa, ¿no? Entonces hablaríamos del 15, hablaríamos del 14 y hablaríamos del 8. Estos serían los elementos que están en B complemento y que no están en la intersección entre A y C. Y estos serían los elementos para este primer conjunto. Importante considerar que si vamos a plantear el número cardinal para este conjunto, entonces hablaremos de n, todo lo que está como parte del conjunto, es decir, P complemento, diferencia de hacer, lo voy a simbolizar en este momento con un signo de interrogación, o cuestiones de tiempo, y un cardinal sería 3. Seguimos viendo las operaciones, entonces la diferencia simétrica nos dice que es la unión de los dos conjuntos sin considerar la intersección, y tenemos el conjunto A. Todo conjunto A nos pide hallar la intersección entre estas áreas. Y si revisamos estos conjuntos, esta área naranja con respecto a todo el área amarilla con respecto al naranja, vamos a darnos cuenta que la intersección de elementos comunes es el 3 y el 9, quiere decir que es ese conjunto que hemos terminado. Vamos a decir que el conjunto estaría entre 3 y 9 y que se debe determinar número cardinal de este conjunto de igual a sería como tal la operación para este caso. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a terminar, vamos a contar esta área y vamos a ver. Entonces me dice que tengo todo A y que voy a realizar la unión con la diferencia de C. Con la diferencia de C es esta área verde. Entonces, al unir estos dos conjuntos, vamos a obtener una solución. Entonces decimos que tendríamos 15, 9,
el 3, el 12 y el 18. ¿Listo? Porque estamos realizando la unión de A con respecto a esta área verde que es B menos C, o B diferencia de C. El cardinal para este conjunto, entonces recordemos que acá no lo va a escribir, pero ya sabemos que es toda esta expresión A unión B diferencia de C es igual, para este caso, 5. Y en este caso, ya vamos a determinar A diferencia de B. Entonces recordemos que A diferencia de B, perdón, A diferencia de B sería esta letrita. Y me dice, determine el complemento de ese conjunto. Entonces el complemento de un conjunto es todo lo que hace falta para llegar a ser el universal. Es decir, que es todo lo que está en color blanco. Ese sería el complemento de este conjunto. Determine de esa área blanca la intersección con todo C. Entonces, visualizando eso, podemos decir entonces que la intersección del área naranja con el área, perdón, del área blanca con el área rosada. Entonces hablaríamos del 12, del 6 y del 14. Esa sería la intersección. Y que es un número cardinal para ese conjunto, a diferencia del complemento de intersección C, sería igual a que esa sería la forma de desarrollar los ejercicios. Caso para ejercicio 2 de la guía de actividad. Entonces tenemos que leer muy bien la información, revisar las operaciones que en el anexo no están planteadas con nuestro diagrama B para llegar a realizar. El otro punto que trabajamos anoche también fue la solución de un ejercicio similar al propuesto aquí en la guía de actividades. Para nuestro caso, entonces, determinamos que nos daban el diagrama de B, ya completo, ya planteado. Allí tenemos un conjunto universal que lo hemos definido como los estudiantes del curso de lógica matemática, un conjunto A, que son los estudiantes que presentaron la tarea 1, un conjunto B, los estudiantes que presentaron la tarea 2, y un conjunto 3, que son los estudiantes que presentaron la tarea 3. Ese fue como tal el primer planteamiento que desarrollamos. Nos dan unas operaciones, es decir, ya están planteadas unas operaciones a partir de ello y vamos a dar una respuesta. Les mencionaba ya que era muy importante tener identificadas las áreas en el conjunto. Considera, por ejemplo, que esta área central es el punto de intersección de nuestros conjuntos, que esta área es el punto de intersección solo de A con B, que esta área es punto de intersección solo de BC, esta área es punto de intersección únicamente de AC, que esta área con el valor de 10 pertenece solo a, que esta área pertenece solo a B y que esta área pertenece solo a C. Que ahí puede plantearse elementos que están externos, es decir, que no cumplen las características de estos tres conjuntos, pero pertenecen a la universal, que sería el complemento de la unión ABC, esta área que está por fuera de los tres conjuntos. Para el caso nos dice que con los datos organicemos los conjuntos identificando a unión B. Entonces, tengo unión B, lo que hago es extraer los valores que están en el área amarilla, los incluyo en el paréntesis, los cuento y con esto determino el número cardinal del conjunto. Nos plantea esta fórmula que A unión C diferencia de A
C interseccional. Si lo visualizamos y vemos la definición de la diferencia simétrica, esta es. Entonces es tomar la lunita de A y la lunita de C. Busco los valores, identifico el número cardinal de este conjunto. Tenemos B unión C complemento. Entonces, B unión C y tomo lo que está, todo lo que queda por fuera de esto, que sería lo que le falta al conjunto para llegar a teorema universal, al conjunto B unión C complemento. El único elemento que se identifica para el caso es 10 y su número cardinal es 1. Y tenemos la operación P diferencia de A unión C. Entonces, si lo hacemos a nivel de texto, quiere decir que son solo los estudiantes que presentaron la tarea 2. Entonces allí obtenemos que es el 8 y su número cardinal es 1. Bueno, este ejercicio que vimos anteriormente nos va a servir como modelo para desarrollar el ejercicio 3. Inclusive nos da algunos parámetros para el planteamiento del ejercicio 4. Otra forma de plantear un ejercicio, que es como ustedes lo tienen allí ya para desarrollar ejercicio 3, es con un enunciado, una serie de valores, identificación de intersecciones, elaborar el diagrama de Venn. Para nuestro caso, nos habla que hace una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre de Administración de Empresas sobre las materias que más perdieron. Y se destaca comercio internacional, administración financiera, economía solidaria. Nos dan unos valores donde dice que 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Podemos ir con esta información y visualizando cómo es nuestro diagrama de Venn. Si nos habla que perdieron las 3 materias, quiere decir que es el punto central de intersección de los 3 conjuntos que se plantean. Me dice que perdieron comercio internacional y administración financiera. Debemos tener muy presentes los conectores. Para acá nos dice una I, quiere decir que estamos hablando de una intersección entre comercio internacional y administración financiera. 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. Entonces, igualmente es el valor total de la intersección. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Nos dice que 50 estudiantes en total perdieron el comercio internacional. Quiere decir que el valor total de conjunto de comercio internacional es de 50. 67 estudiantes en total perdieron la administración financiera y 50 estudiantes perdieron en total economía solidaria. Nos plantean 4 preguntas, que son cuántos estudiantes perdieron una sola materia, cuántos no perdieron ninguna materia, cuántos estudiantes perdieron economía solidaria o cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Con estos datos ya podemos ir construyendo nuestro diagrama de Venn, teniendo claro que lo universal son los estudiantes de quinto semestre de la administración de empresas, que A es comercio internacional, B administración financiera y C economía solidaria. Tenemos las variables ya identificadas para posibles intersecciones, valores totales de los conjuntos y empezamos a identificar las operaciones o notaciones matemáticas. Entonces, como lo mencionaba, encontramos que este 8 pierden las 3 materias, que dice que es el valor de intersección de los 3 conjuntos. En 20, que perdieron comercio internacional, administración financiera, es el valor total de la intersección. 17, valor total entre el conjunto B y C. 24, valor total entre el conjunto AC. El valor total del conjunto de comercio internacional OA es de 50. En B, administración financiera, son 67 estudiantes en total. Y en C tenemos economía solidaria de 50. Identificadas las variables y nuestro universal, empezamos a ubicar los valores. Pues ya sabemos que nuestro punto central es 8. Desde aquí, y ya sabiendo que la intersección total entre A y B es de 20, yo digo, la intersección total entre A y B es de 20, pero yo tengo 8. Determinábamos anoche que debemos hacer una diferencia entre conjuntos para poder ubicar el valor real de acá, que serían 12. 12 y 8
20, que es el valor total de esta intersección. Luego nos vamos con la siguiente. Ya tengo 8, me dice que el valor total de la intersección BC es de 17. Determino la diferencia, me da 9, ese sería el valor o K. En este caso, me dice que la intersección entre A y C es de 24. Yo tengo 18, realizo la diferencia entre 24 y 8, me da 16, es el valor total de la intersección. Teniendo los valores ya totales de cada uno de los conjuntos, entonces me dice, listo, A tiene un valor total de 50, pero acá yo tengo previamente 12, y 8, 20, y 16, 36. Este valor, busco la diferencia de 50 y 36, es decir, tengo un valor de 14. Ese sería el valor de esta área del conjunto. Para este conjunto B, tenemos un total de 67. Identificamos. Entonces, tengo 12 y 8, 20 y 9, 29. Menos 67, tenemos 38 como el valor de solo lo que corresponde a B. Y en este caso, nuestro valor total es de 50. Entonces decimos que tenemos 16 y 8, 24 y 9, 33 y 17, 50. Esos serían los valores por ahora globales del conjunto. Bueno, aquí entonces encontramos que nuestra sumatoria de los elementos para el universal nos da un total de 114. Pero el total que está planteado es de 120 desde el enunciado. Entonces, quiere decir que hay un valor que es externo en los conjuntos, pero que nos permite llegar al universal, es decir, 120 menos 114 igual a 6. Sería este valor, el valor de ese complemento de A unión B unión C, para tener un total, el número de 120 como los elementos de este conjunto. Importante tener en cuenta que si me piden el valor universal del conjunto, yo no puedo sumar los valores totales de cada uno, es decir, 50, 67 y 50, porque si ustedes lo hacen nos da 167. ¿Por qué? Porque estamos sumando 2 veces 12, 2 veces 9, 2 veces 16 y 3 veces 8. Hay que tener mucho cuidado con esa referencia de esos valores. Vamos a dar respuesta a las preguntas. Entonces, nos dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solo una materia? Pues recordemos que estas áreas que están sombreadas en amarillo son las de solo A, solo B y solo C. Realizamos la sumatoria y para el caso nos dan 69 estudiantes que perdieron una sola materia. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos no perdieron ninguna materia de las allí planteadas? Entonces recordemos que estamos hablando del complemento de la unión de A, B y C. Entonces tenemos que son 6 estudiantes. Nos dice cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria. Recordemos que economía solidaria es el C y solamente es esta área donde encontramos el 17. Entonces esos son los estudiantes que perdieron economía solidaria. Y última pregunta nos dice que cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera. Entonces, comercio internacional A y administración financiera B. Quiere decir que es la unión de los dos, perdón, la intersección. Entonces allí tenemos elementos comunes entre A y B, 12 y 8, 20. Y básicamente esto es lo que trabajamos anoche. Discúlpenme dejarles esta grabación, pero lo que es importante que lo tengan allí, dado que no sé por qué razón anoche no fue la grabación, que tuve porque de los intermitentes, yo creo que fue eso que dañó la grabación. Les deseo una feliz noche, quedé muy atenta